Hermanas, Dios les bendiga, un saludo, deseo la paz de Dios y la gracia de Él sobre sus vidas. El día de hoy quisiera compartirles una breve reflexión de la palabra y tiene que ver con un arrepentimiento genuino y es sobre la vida de un hombre llamado David. Esta historia debe inspirarnos a nosotras a también tener un arrepentimiento genuino. Porque cuando viene solamente un pensamiento de, lo hice mal que hice esto, eso solamente es un remordimiento, pues no te lleva a un cambio genuino. A diferencia de un arrepentimiento, pues viene de lo profundo de tu corazón. Y quisiera entonces aprovechar que estamos también viendo el libro de los Salmos y uno de los capítulos que corresponde para el día de hoy es el Salmo 51. Quisiera que podamos buscarlo, busquemos el Salmo 51 y vamos a leer. Dice así, título: Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces tu rostro de mis pecados, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Tomando este salmo, mis queridas hermanas, podemos ver aquí que hay una oración de arrepentimiento, es una oración sincera. Ahora, ¿por qué David hace esta oración? Y quisiera hacer un breve resumen del contexto para que podamos, aquellas que no tienen tal vez esa referencia, sepan quién fue este hombre David. David fue un joven que Dios escogió, Dios ungió para que fuese rey de su pueblo Israel. Ahora bien, antes de David hubo un hombre llamado Saúl, el cual el pueblo de Israel escogió como rey. Ellos estaban insistiendo y querían sí o sí tener un rey porque las otras naciones tenían reyes. Pero Dios les decía, pero yo soy su rey.
no necesitan otro, pero ellos insistiendo, con cosas raras del ser humano, insistiendo, pidieron, no, queremos un rey, un humano que sea rey. Entonces, Dios permitió que escogieran un hombre y ellos vieron la apariencia. Cuando escogieron a Saúl, vieron que era un hombre que era muy alto, que era guapo, que era un hombre que parecía un hombre valiente, y dijeron, queremos que nos represente. Entonces, pasó el tiempo y realmente se notó que el corazón de Saúl estaba lejos, estaba alejándose de Dios, pues había un profeta quien le decía varias indicaciones y él un día dijo, no, yo quiero hacer lo que me da la gana. Entonces fue donde Dios le dijo al profeta Samuel, ¿sabes qué? Yo voy a escoger al que va a ser el rey. Y quiero que vayamos brevemente a el libro de Primera de Samuel, eso está en el Antiguo Testamento, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Muy bien. El título dice Samuel unge a David. Samuel fue un profeta, el cual Dios envió para que buscara al próximo rey. Para no leerles todo el capítulo, quisiera que pudieran notar, se lo pueden leer luego, que Dios le dice a Samuel que buscara al rey que él había escogido. Entonces, fue a la casa de un hombre llamado Isaí, que tenía varios hijos. Cuando ve al primer hijo, dice, seguro este es porque era fornido, era un hombre de buen porte, ¿no? Pero al final dice, ninguno de estos Dios me dice que es. ¿Tendrás otro hijo? Entonces, ¿qué pasa? Versículo 16 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Vemos el verso 7. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué te ha dicho tu familia? ¿Sabes? O personas allegadas, que tal vez porque no tienes una profesión, o tal vez porque ya decidiste hacer una vida desordenada, y dices, no, esa no vale la pena, bueno, vamos a ver si se recupera. Y fíjate que vemos algo interesante que dice que Jehová mira es el corazón, no las apariencias. Ahora bien, vamos al versículo 11, dice, entonces dijo Samuel, el profeta, a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga. Versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. David sí menciona que era de buen parecer. La cosa es que David no era el de los primeros hijos, no era ni siquiera el primogénito. Y si ven el contexto histórico, ser el primogénito era un honor, pero ser el último era, bueno, el engreído, vamos a ver qué le toca de herencia. Y fíjense que Dios no buscó al primero, sino que buscó al que estaba abandonado, en el sentido de que el papá le dijo, bueno, él está por ahí trabajando, y a ese fue que escogió. Ahora, cuando tenemos este contexto ya listo, más adelante podemos ver que aunque David fue ungido, ahí era joven, era un muchacho. Él todavía no le dijo a Saúl, bueno, ya dame entonces tu puesto.
¿Por qué? Porque David respetó que Saúl también había sido ungido, pero él iba a tener su tiempo contado, pero no iba a ser David quien le quitara la vida, sino que sabía que hasta que Dios permitiera, Saúl sería rey. Entonces, ¿qué sucede? Llegó un momento donde hubo una batalla donde Saúl asimismo se clavó la espada y muere. Entonces ahí ya después viene el tiempo donde David asume lo que es el reinado. Ahora, ¿qué sucede? Bien, en David podemos ver que era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Es decir, él estaba siempre dispuesto a lo que Dios dijese. Y quisiera ir ahora al capítulo 12 de... capítulo 12. Vamos un momento al capítulo 12 del libro de Segunda de Samuel. Fíjense que llegó un momento donde el profeta siempre Dios lo enviaba para que diera una alerta. Ojo, el profeta no era para que adivinara el futuro, sino para que diera una noticia que Dios ya había enviado al pueblo. Entonces el profeta se encargaba de mandar esa advertencia. Bien, fíjate que el capítulo 12, el profeta se llamaba Natán, dice que Natán amonesta a David. Ahora bien, es decir, le exhorta, así como cuando confrontan, cuando tienes ese confronte y hablan ahí de tu conducta, lo que está mal. Bueno, Natán hizo lo mismo con David. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Natán hizo esto? Vamos un momento al capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel, donde David dice, el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Dice que era el tiempo donde los reyes salen a la guerra. Y David era rey y no salió a la guerra. Entonces, podemos ver acá que David no estaba cumpliendo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasa? Cuando tú no estás cumpliendo tus responsabilidades, te puedes volver ociosa. Vamos a ver qué ocurrió con David. El versículo 2 del capítulo 11 dice: sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, es decir, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David tenía que estar en la guerra, él tenía que estar en su trabajo, él tenía que estar cumpliendo sus responsabilidades, pero decidió no ir, quiso dijo, bueno, yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiera, y se puso a pasear, estaba ocioso. ¿Qué pasó? Se topó con que vio una mujer que no era su esposa, que se estaba bañando. Y ahí comienza a surgir lo que era la lujuria, lo que era ese deseo en su corazón de un poco más. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Envió David mensajeros y la tomó. Cuando en la Biblia nos dice palabras así clave, es que tomó de ella y estuvo con ella de manera sexual. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, que la mujer sabía
la mujer estaba casada, la mujer sabía que eso estaba mal, pero al ser él el rey, pues no le, por la cultura y todo eso, no se atrevió a decirle que no. Y él se aprovechó de su grado de autoridad. Entonces, ¿crees que lo que hizo David fue correcto? Ciertamente no fue correcto, porque no era su mujer y él no tenía que estar en ese lugar, en ese momento. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros vamos un momento a Marcos, quisiera ir un momento al Nuevo Testamento, donde Jesús menciona unas palabras claves. En Marcos 14:38, que si no estamos velando y orando, es decir, alertas, entonces podemos caer en tentación. ¿Por qué? Porque nuestra carne es acá en este mundo, está casi que a un paso de pecar. Entonces tenemos que alimentar nuestro espíritu para así hacerlo fuerte y no dejarnos caer. Lo mismo que pasó con David. David no quiso estar responsable de su deber, velar y orar, sino que se dejó llevar por su flojera, se dejó llevar porque, bueno, era el rey y cayó en la tentación. Ahora, eso no queda ahí. Cuando tú haces algo que es indebido, que no está bien, todo sale a la luz, mi hermana. Si te darás cuenta, en las últimas semanas que has estado ahí, los últimos meses o ya el año que tienes, has podido notar que si no ha sido descubierto algo tuyo, ha sido descubierto algo de tu hermana, que ha querido tener oculto. Entonces, ¿con qué finalidad se le confronta? ¿Con qué finalidad se le dice eso está mal? Para que pueda reaccionar y no vuelva otra vez a lo mismo. Ahora, el profeta Natán hace lo mismo, es decir, confronta a David. Y vemos en el capítulo 12 del libro de Segundo de Samuel, capítulo 12, que Natán va a amonestarlo. Pero lo amonesta de una manera interesante, lo amonesta de una manera de una historia. Vamos a ver el versículo 1, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Es decir, Natán ya le cuenta la historia. Cuando David escucha eso, se molestó, pero fue como una ira muy grande. Y dice que él se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que haga tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces, verso 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y le di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te había añadido mucho más. O sea, le estaba diciendo que él era ese hombre rico. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer. Porque esto es otra.
cuando David toma a Betsabé y ya tuvo su tiempo con ella, dijo, bueno, vamos a esperar que su esposo venga de la guerra para que entonces ella esté con su esposo, porque quedó embarazada, y entonces así como decirle, bueno, este es tu hijo. Pero era mentira. Urías dijo, no, yo estoy en la guerra, yo no quiero estar con mi mujer porque no está bien, ninguno está con su mujer, entonces yo tampoco. Eso enfureció a David, entonces dijo, bueno, vamos a tener que librarnos de esto, vamos entonces a ponerlo al frente de la batalla. Y así lo hicieron, y entonces Urías Eteo muere en la guerra. Y nunca se entera que su esposa estuvo embarazada. Muy bien. Volvemos entonces al capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, la cual yacerá en tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, es decir, todo saldrá a la luz. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Esta primera parte, mi querida hermana, cuando David dice pequé contra Jehová, allí reconoce su error. Y es ahí donde hace la oración del Salmo 51, la que leímos al principio, donde podemos ver que David está arrepentido realmente. La continuación de este versículo 13 dice, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Vemos que David, él hace la oración en el Salmo 51, se arrepiente y Dios le responde. Le respondió por medio del profeta diciéndole, Dios te ha perdonado, no vas a morir. Algo que ocurría mucho en el Antiguo Testamento es que si Dios así lo quería y había un rey que pecaba, lo mataba, es decir, se moría. Una enfermedad o la guerra, pero no pasaba mucho tiempo. A diferencia de David, que David se arrepintió y no vino muerte, sino vida. Y que dice Juan 10:10, que Jesús ha venido para darnos vida, ¿verdad? Porque Él no es ese ladrón, Él más bien ha venido a dar vida y vida en abundancia. Eso es lo que Él quiere darte a ti. Pero primero, hermana, tienes que arrepentirte genuinamente. Y así Él va a traer perdón a todos tus pecados. No importa de qué tamaño haya sido. La cuestión es que tiene que ser un arrepentimiento genuino. Y al ser genuino, esa oración llegará al cielo y Dios va a decir, no morirás, sino que vas a tener vida eterna. Hermana, quiero que medites en esta palabra. Pronto nos estamos viendo. Que el Señor te bendiga. Te invito a que podamos hacer una oración. Señor Jesús, te pido por cada una de mis hermanas presentes, que tú toques sus corazones, que seas tú trayendo un arrepentimiento genuino a sus vidas. Que puedan ser como David, reconociendo que te hemos fallado y que tú, Señor, puedes traer una limpieza, purificarnos y ser más blancos que la nieve. Gracias te doy, Jesús, porque tú das vida y vida en abundancia. En tu nombre, Jesucristo, amén y amén. Que Dios te bendiga.